Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Hoy tendremos un programa especial. Es de un inmenso honor para Comentando y para el Canal 17 dar la bienvenida al Padre José Conrado Rodríguez, párroco de la Iglesia de San Francisco de Paula en Trinidad, Cuba. Padre José Conrado, buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido a Comentando. Muchas gracias. Con tu permiso voy a dar alguna información biográfica a los televidentes. El padre José Conrado Rodríguez nació en San Luis Oriente en 1951. Realizó estudios sacerdotales en el Seminario San Carlos y San Ambrosio en 1964. Fue ordenado como sacerdote en junio de 1976. Se graduó de licenciatura en periodismo en la Universidad de Salamanca, España, en 1999. Ha publicado varios libros: Florecillas de la Iglesia Cubana en 1987, Utopías en 1998, Sueños y pesadillas de un cura en Cuba en el 2017 y Resistencia y sumisión en Cuba en el 2018. Bueno, padre, vamos a comenzar la entrevista por esta pregunta que te va a hacer retroceder unos cuantos años. Hace un cuarto de siglo enviaste una carta a Fidel Castro. En esa carta reflexionabas acerca del desastre cubano. Y voy a citar ahora unas palabras tuyas. Dijiste o escribiste: hemos vivido en la mentira, engañando y engañándonos. Hemos hecho mal y ese mal se ha volcado contra nosotros, sobre nosotros. Yo no recuerdo palabras tan valientes y profundas en los últimos 60 años en Cuba. ¿Qué evaluación tú haces de ese momento de tu vida? Fue un momento de una crisis muy profunda, política, cultural, espiritual, y realmente el país estaba en una situación de bancarrota espiritual. Y el marco fue pues el maleconazo que ocurrió precisamente en esos momentos, en la crisis de los balseros, la gente lanzándose al mar tratando de salir del descalabro de Cuba y en medio de una situación verdaderamente difícil para todo el pueblo cubano. Y yo creo que fue como un acto de desesperación. Escribir la carta era como decir, bueno, mira, yo me desmarco y yo afronto la responsabilidad que tengo, recordando en la misma carta que el más responsable de todos era Fidel Castro, porque era el jefe del Estado y era el que había provocado la situación y era el que no le estaba poniendo remedio. Ya. Ahora, por estos días hay numerosos medios de comunicación te han entrevistado a propósito de una reciente carta abierta al Santo Padre Francisco. Ahí en esa carta hay varios reproches: el silencio del Papa ante la represión a la disidencia política y la persecución religiosa en Nicaragua, ante la persecución a los católicos chinos y el acoso contra los pueblos uigures, y también ante la represión en Cuba a raíz de las protestas del 11 de julio del 2021. ¿Qué te impulsó a escribir esa carta? Pues yo diría que en la conciencia de que uno tiene la responsabilidad de acompañar a los que son los máximos responsables de las situaciones. En el caso de la Iglesia, pues el sumo pontífice, los obispos, las conferencias episcopales, y observaba como una especie de patrón de comportamiento que se repetía en muchas ocasiones, y es que muchas veces por prudencia o
otros criterios quizás de diplomacia, pues la Iglesia callaba frente a situaciones de injusticia, de violaciones graves a los derechos humanos, y yo creo que esto no debe ser así, no puede ser así. Y yo sencillamente pues hacía un llamado de atención al pastor supremo de la Iglesia para que lo tomara en consideración, tratando de darle los datos que lo pueden ayudar a descubrir su responsabilidad en este sentido. ¿Qué te ha parecido la reacción de los medios? Tantos medios interesados en entrevistarte y en publicitar esa carta. Pues la verdad es que me ha impresionado bastante. Yo soy el primer impresionado. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que tanto en Cuba como fuera de Cuba es una preocupación del pueblo cubano esta situación, y sobre todo el papel que el Papa está jugando o deja de jugar en estas cuestiones. Sí, precisamente iba a preguntarte acerca de si esa inconformidad con las acciones y palabras del Papa se percibía, bueno, ya lo has visto, ¿no? Lo has dicho, se percibe en la gente, la gente manifiesta esa inconformidad. Sí, he escuchado a varias personas que me han dicho en Cuba, pero lo he escuchado también de personas de acá, en estos días que estoy por acá. Un poco como que estamos huérfanos, nos sentimos huérfanos, es decir, la Iglesia de Cuba siempre ha percibido a la sede apostólica como la gran defensora, y ha sido así a lo largo de los pontificados de Juan XXIII, de Pablo VI, de Juan Pablo I, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI. Los cristianos, los católicos cubanos han sentido que el Papa es el que protege, el que alienta, el que apoya y también el que defiende. Claro. Y eso lo hemos sentido menos con el Papa Francisco. Y en el caso de los obispos de la llamada Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, ¿crees que también entre ellos hay esa inconformidad? Bueno, no sabría decirte con, digamos así, con certeza, pero yo pienso que hay también una cierta percepción de que debíamos hacer más y que también el Vaticano debía hacer más, la Santa Sede, más que el Vaticano, que más la dimensión política, la Santa Sede, que es el guía espiritual, la guía espiritual de la Iglesia. A mí me parece que las cartas que diste a conocer en Cuba, que fueron varias, después de la de Fidel Castro hubo otra de Raúl Castro, etc. A mí me da la impresión de que no tuvieron el efecto que tú habías perseguido entre los detentadores del poder. Aunque sí mucho entre la gente, porque aquellas cartas le entregaban a las personas esperanza, la esperanza de un cambio, de que pudieran entrar en razón. Sin embargo, bueno, como tú debes haber experimentado, esas esperanzas se fueron disipando. Se disipan cada día al enfrentar la realidad cotidiana. Es decir, no hay salida. En sentido general, ¿cómo evalúas la vida espiritual de la población cubana? Yo diría que nosotros enfrentamos una situación, por una parte, de desesperanza, es decir, el cubano lucha, sigue luchando, persevera en su intento de salir adelante, pero las dificultades cotidianas, la indiferencia, la inacción de los responsables primeros de la situación, que son los gobernantes, claro, desalientan a la gente. Hay una sensación como de impotencia frente a las dificultades, a los problemas, y una no solución de los problemas, que llega un momento que agobia a la gente, y que es lo que explica esta enorme estampida que ha habido en Cuba, sobre todo de los jóvenes, de irse del país, que lo estamos viviendo, lo estamos viendo y viviendo en estos últimos meses. El tema del crecimiento espiritual o de la crisis de espiritualidad ha sido, digamos, permanente acá en el programa Comentando, cuando vemos fenómenos que surgen en el mundo o aquí en los Estados Unidos.
yo pensaba en una nación rica estamos notando estos problemas, ¿no? De falta de espiritualidad o deterioro de la espiritualidad. Pero ocurre también que en situaciones como las de Cuba, ¿no? En que la población está sometida a carencias sin límite, eh, ¿qué lugar, qué espacio hay para el crecimiento espiritual cuando hay prioridades que están chocando y que están presionando a la familia? Yo creo que ahí hay que distinguir algo, ¿no? A veces las situaciones límites pueden sacar lo peor o lo mejor de las personas. Yo estaba en estos días en España y me comentaron de un grupo de jóvenes que fueron a Cuba a pasar las vacaciones y se encontraron la situación del país, salieron horrorizadas de lo mal que estaba Cuba desde el punto de vista económico, pero al mismo tiempo salieron muy impresionadas de la solidaridad que vieron en las personas, de la acogida cariñosa hacia ellas, de encontrar unos niveles de humanidad y de amistad que realmente las impresionó. Las personas que estaban reunidas en una cena, en ese encuentro, dijeron más o menos lo mismo, porque varios habían estado en Cuba y habían podido observar esto. Entonces yo digo, sí, es verdad que estamos en una crisis muy grande, pero es verdad también que hay ciertos valores que no se han perdido completamente. Y yo creo que eso es lo que nos da esperanza y lo que nos puede dar esperanza de que desde ese profundo ser del pueblo cubano, desde esa identidad profunda de amor, de alegría, de sobreponerse a las dificultades, de mirar hacia el futuro, de no perder la esperanza. Realmente hay motivos para la esperanza en la capacidad que nuestro pueblo tiene de recuperación y de salir adelante. Ese salir adelante también incluye salir hacia otros países. Desgraciadamente, yo creo que la gente percibe muchas veces que es la única puerta que se le deja realmente abierta. Eso es muy triste, yo Claro creo. que sí, claro que sí. Pero sí, yo creo que es también una manifestación, ese salir hacia afuera es una manifestación de lo que realmente el pueblo quiere, que es salir hacia adelante, superar la crisis profunda que hay en el país y que le den espacios para que ellos puedan afirmar su compromiso de vida y cambiar sus circunstancias. Bueno, en unos días va a haber un referendo sobre el nuevo Código de las Familias, que ha sido objeto de polémica en Cuba. Pero a mí me parece que resulta aberrante que en medio de la penuria que golpea a las familias y que las obliga a dividirse y a emigrar, se presente este referendo. De todos modos, quiero saber su opinión acerca de este código de las familias y este referendo que yo diría a oscuras. Ha habido una discusión bastante grande a nivel de barrio, a nivel de grupos humanos, dentro de las mismas iglesias, no solo la católica, por supuesto, también las otras iglesias cristianas. Pero a mí lo que me sorprende y también lo que me preocupa un poco es que esas críticas a los aspectos más controvertidos y más difíciles de la nueva legislación y no tienen en cuenta las críticas que están saliendo, que ya han salido y que realmente muestran cuál es el pensamiento del pueblo. Ya. Eso me preocupa. Y yo creo que ahí se juega lo que esta propuesta tiene de ambiguo. Es decir, plantea cosas que son interesantes, que son positivas, pero hay otras que son realmente muy como para preocuparnos y no se ha reflejado suficientemente en las versiones finales eso que sí dijo el pueblo y lo dijo en muchos lugares y lo dijo de muchas maneras. Sí, es como si esas preocupaciones de las personas
y que fueron resultado del debate y del estudio de ese código, al final no se han traducido en una modificación paulatina del documento que se le va a poner a la gente. Y al final el documento que se va a discutir es uno que ya tiene el mismo problema. Es decir, una de las cuestiones que se debatió bastante es el tema de incluir contenidos relacionados con la ideología de género, que desde luego está muy de moda en el mundo. Y otra de las situaciones también polémicas es la adopción por uniones del mismo sexo, que también estuvo cuestionándose, ¿no? Y otras más. ¿Tú crees que al final el código va a salir de todas, tal y como lo ha planteado el gobierno? Habrá que esperar, porque hasta que no ocurra, pues es cuestión de opiniones, ¿no? Pero a mí me da la impresión por situaciones paralelas que ha habido anteriormente, como que hay como una imposición del poder por encima de lo que es el sentir y el querer popular. No me extrañaría que volviera a ocurrir ahora. Ya, claro, claro. En el ámbito de las creencias institucionalizadas, ¿cuál es el estado de la iglesia protestante o de los cultos afrocubanos? Yo diría que ha habido un crecimiento en todos los aspectos de la dimensión religiosa, tanto en la iglesia católica como en las iglesias protestantes, como también en los cultos sincréticos, que muchas veces han tenido, digamos así, un cierto apoyo oficial, más que las iglesias tradicionales, católicas o protestantes, que refleja esa búsqueda de la trascendencia, es decir, del encuentro con Dios. En un cierto sentido, uno percibe ahí el deseo que la gente tiene de llenar ese vacío que provocó la persecución religiosa de los primeros años de la Revolución. Y sin duda alguna las limitaciones con las que han vivido las iglesias cristianas, pero también los cultos sincréticos a lo largo de estos 63 años de presencia del Partido Comunista al frente de la nación. ¿Crees que ese crecimiento, por ejemplo, de las iglesias evangélicas o de los cultos sincréticos se ha hecho a costa de la iglesia católica? Es decir, han sido, digamos, creyentes que se han pasado a la otra parte. No necesariamente. Yo creo que más bien se han alimentado de esa enorme cantidad de personas que abjuró de la fe que tenía anteriormente, fuera cual fuera esta fe, y sobre todo del miedo con que las personas se alejaron del ejercicio de la fe religiosa, sobre todo a partir de los años 60. ¿Ya? Es decir, que aquí yo creo que lo que ha salido perdiendo, si uno hace una encuesta profunda y seria, es el ateísmo, ¿verdad? Que parecía que era, digamos así, la ideología oficial desde el punto de vista religioso del pueblo cubano, pero que se ve claramente que no es así, por toda esta explosión en las distintas comunidades religiosas o los distintos grupos religiosos del país. Hace 20 años, en tu tesis para graduarte de licenciatura en periodismo en la Universidad de Salamanca, utilizaste un concepto para analizar la realidad nacional. El concepto era indefensión aprendida. Los cubanos, explicabas tú en ese tiempo, nos sentimos inertes e indefensos frente a una realidad que nos asfixia y nos aplasta, pero que no podemos cambiar. ¿En qué medida las protestas del 11 de julio han transformado esa situación? Hay una expresión que a mí siempre me ha gustado mucho.
dice algo así como que cuando las personas no tienen oportunidad de decir lo que piensan y de expresar lo que sienten, muchas veces reaccionan saliendo del lugar y dando un portazo. Es decir, es la reacción de, digamos, de la furia, que hasta cierto punto, por supuesto, es legítima. Yo creo que el 11 de julio fue algo así, pero fue una explosión popular. Eso no se preparó, ni el gobierno se ha atrevido a decirlo, ¿no? Que esto lo prepararon los imperialistas desde Estados Unidos, que se compraron a la gente. No, si eso fue así, fue una verdadera explosión popular. Evidentemente, esto ha sucedido en este momento porque ya el pueblo viene con mucho cansancio y con verdaderamente una situación de desconsuelo y de decir basta ya, basta ya. Entonces, yo veo que ahí está, digamos, el reto que tiene el gobierno cubano, que debiera escuchar la voz de este pueblo. Ellos siempre hablan de grupúsculos, pero, como decía mi amiga María Cristina Herrera, los 12 apóstoles fueron un grupúsculo. Claro. Y los 12 supervivientes del Granma en el año 56, 57 eran un grupúsculo. Es decir, que los grupúsculos también hacen la historia y forman parte de ella. Es decir, hay que estar abiertos porque no porque usted diga que es un grupúsculo le quita la razón que tienen esas personas de hacer lo que hacen y decir lo que dicen. Hay que escuchar. Yo diría que hay que poner el oído sobre la tierra porque hay un rumor que viene de muy profundo, como cuando hay un temblor. Yo soy de tierra de temblores porque Santiago de Cuba es, en Cuba, la tierra donde más temblores hay. Y a mí me llamó la atención desde que tengo conciencia de haber sentido temblores, es que hay un rumor que viene de abajo. Es un ruido que es lo que más a mí me impresiona del temblor. No es el movimiento de la tierra, es eso, que es también lo que yo creo que asusta a los animales. Los animales, tú sabes que se aprietan a la tierra y yo creo que se asustan cuando escuchan ese temblor profundo. Esto fue un temblor social también profundo. Yo lo siento así, yo lo percibo así. Yo estaba fuera de Cuba en ese momento. Yo estaba en la boda de una sobrina mía en Monterrey, de California. Y ya la boda había sido el día 10, sábado. El domingo nos despedíamos en el lobby del hotel con todos los primos que habían venido de muchos lugares, y estando allí empiezan a entrar por los teléfonos el SOS Cuba, y empieza que si en Palma Soriano, que si en San Miguel de los Baños, que si en Baracoa, que si en Guantánamo, que si... y realmente fue impresionante porque, bueno, todos quedamos sorprendidos. Sí. Padre José Conrado, ya en los minutos finales del programa, para satisfacción de los cubanos, últimamente hemos visto levantarse a otros sacerdotes de manera pública para denunciar los abusos del régimen y para exigir un cambio. Por ejemplo, Castor José Álvarez, Alberto Reyes Pía, Jorge Luis Pérez Soto, entre otros. Hace 25 años me parece que estaba solo. ¿Ahora te sientes más acompañado? Bueno, hace 28 años exactamente no estaba tan solo, porque tuve mucho apoyo de compañeros sacerdotes, incluso de obispos y de los fieles. Pero parecía que era el único que levantaba la voz y advertía el peligro, como decía el padre Varela que había que hacer. Pero, por supuesto, ahora son muchas más las voces. Entonces, yo diría que las voces son múltiples, pero el mensaje es uno solo. Tenemos que cambiar, tenemos que sentirnos responsables del futuro de nuestro país, del futuro de nuestra gente. Tenemos que asumir
con responsabilidad un cambio que se impone, porque lo sentimos dentro de nosotros y lo vemos también en el corazón de los demás. Yo pienso que cuando los pueblos llegan a tener esa conciencia, ya se convierten en gestores de un cambio que no por retardado deja de ser más necesario, al contrario. Y yo espero que sacerdotes, religiosas, que ahora también hay muchas religiosas que han tomado un papel muy activo en la crítica social y en la expresión de esa voluntad de cambio, y muchos fieles, que además gente que está muy preparada y que realmente ha ido cobrando conciencia y preparándose para el cambio. Y yo todo esto lo veo como un signo de esperanza, un momento verdaderamente que nos invita a, no solo a la reflexión, sino sobre todo a la acción. Padre José Conrado, te agradezco muy sinceramente tu presencia en Comentando. Ha sido un verdadero honor tenerte aquí con nosotros y seguir conversando, porque esta plática la estamos llevando usted y yo hace bastante tiempo, ¿no? Sí. Así que te agradezco por tu presencia aquí en este programa. Espero que los televidentes también lo agradezcan como yo. Ahora solo me resta decirle a aquellos que han estado atentos a tus palabras, muchas gracias y nos vemos el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.